El polémico Plan Bolonia adelanta la vuelta de los estudiantes. Los alumnos de la Universidad de Navarra han sido los primeros en comenzar el curso, antes incluso que los chavales de primaria. Nos daremos una vuelta por el campus para recoger opiniones sobre cómo Bolonia cambiará la vida universitaria. Izquierda Unida y Nafarroa Bai han atacado duramente al presidente Sanz por su propuesta de pacto contra la apología del terrorismo anunciada ayer, a la que hoy se ha sumado, por cierto, el Partido Popular. Los nacionalistas se sienten excluidos e Izquierda Unida le acusa de rentabilizar la violencia. PSN ha mostrado su preocupación por el cruce de declaraciones entre unos y otros, algo que, dice Roberto Jiménez, no favorece la unión contra él. Es una demanda de la sociedad navarra. Nos lo está demandando día a día. No quiere broncas entre los políticos en esta materia. Quiere unidad. Quiere que nos pongamos de acuerdo para acabar de una vez por todas con ETA y con su entorno. El juicio por el asesinato de la joven de Irún, Nagore Laffach, se celebrará entre el 2 y el 9 de noviembre en el Palacio de Justicia de Pamplona. El juicio con jurado popular será presidido por un magistrado de la sección segunda de la Audiencia de Navarra. José Diego Illanes, el autor confeso, se enfrenta a la pena máxima por un delito de asesinato. El fiscal pide 20 años. La vacuna de la gripe A se dispensará en Navarra a 120.000 personas, a las que integradas en los grupos de riesgo. Recuerden que los menores de 14 años han quedado excluidos, a no ser que tengan enfermedades crónicas. El gobierno foral ha editado una web con toda la información sobre la gripe A y 225.000 guías. 3 personas siguen ingresadas en centros navarros. Las laderas de Larga a su paso por la Rocha Pea se revisarán para evitar inundaciones. Van a elevarse los caminos y se refuerzan algunos muros de contención. Los vecinos del barrio han acogido bien la noticia. Serán avisados además por móvil si tienen que tomar medidas en caso de riada. Está claro que a la afición osasunista no le importa sufrir. Osasuna tiene 15.673 socios, 547 más que la pasada temporada. Es la cuarta mayor cifra de abonados desde 1980 y el plazo todavía está abierto. El mercado de fichajes se cerró ayer y el equipo se queda como estaba, como lo vimos en la presentación oficial. Señores, buenas tardes. Es 1 de septiembre. El juez Garzón ha dictado la busca y captura de la etarra Maite Aranalde, que quedó en libertad la semana pasada después de que Francia extraviara los papeles que habrían justificado su ingreso en prisión en España. Esta es nuestra noticia de portada. Comenzamos. Las noticias de Navarra en Canal 6 con Vera Villafranca. La etarra Maite Aranalde se habría dado a la fuga tras quedar libre por un error judicial. Baltasar Garzón ya ha dictado una orden de busca y captura. Aranalde actualmente se encuentra en paradero desconocido, por lo que las fuerzas de seguridad creen que habría podido huir. La etarra se encontraba en libertad bajo fianza después de que Francia perdiera la orden de detención y entrega, cuyo extravío favoreció su liberación. Se cree que Aranalde pudo huir el domingo por la tarde, un día antes de que se incorporase Garzón al trabajo, al que le esperaba sobre la mesa una petición de la Fiscalía para revocar la libertad bajo fianza de 12.000 euros y donde se solicitaban mayores medidas de seguridad para garantizar que no huyera. El magistrado admitió este recurso y ordenó el ingreso en prisión de la terrorista. Sin embargo, cuando las fuerzas de seguridad fueron a detenerla, Aranalde ya había desaparecido de su domicilio en Ibarra, cerca de Tolosa. Ayer Miguel Sanz, lo vimos, anunció un gran pacto político y social para que no haya espacios públicos para la apología al terrorismo. Una propuesta que no fue precisamente bien acogida por Nafarroa Bai e Izquierda Unida. El PSN ha advertido hoy a unos y a otros que las declaraciones altisonantes debilitan la lucha de las fuerzas democráticas contra ETA. Ha manifestado que ven con preocupación tanto las críticas de Sanz a Nafarroa Bai e Izquierda Unida como la respuesta de estas formaciones al presidente. Nafarroa Bai ha considerado que el gobierno no puede pretender liderar un acuerdo contra ETA desde la búsqueda de la exclusión del segundo partido de Navarra, mientras Izquierda Unida ha acusado a Sanz de rentabilizar la violencia terrorista. Jon Erro se ha mostrado partidario de alcanzar un pacto para evitar la apología de ETA en espacios públicos, pero ha criticado la posición que mantiene Sanz.
estatutos de la entidad en el ámbito. Es una demanda de la sociedad navarra. Nos lo está demandando día a día. No quiere broncas entre los políticos en esta materia. Quiere unidad. Quiere que nos pongamos de acuerdo para acabar de una vez por todas con ETA y con su entorno. Con declaraciones altisonantes que he visto a lo largo de estos días, creo que nada se va a conseguir. Lo único, quebrar, romper. Y eso es sencillamente malo. Eso nos debilita. Desde la búsqueda de la exclusión del segundo partido de Navarra y, por lo tanto, de los representantes de una importante mayoría de ciudadanos navarros, no se puede pretender liderar ningún acuerdo. Quede, por lo tanto, aquí el planteamiento de Nafarroa Bai en respuesta a lo que nos parece un preocupante discurso por parte de UPN. Miguel Sanz está inhabilitado moral y políticamente para dar lecciones a nadie en esta materia. Es un experto en rentabilizar el dolor y el sufrimiento que la violencia terrorista genera con réditos partidistas y políticos para sus siglos. Estas son las reacciones a la propuesta de ese pacto político y social al que, por cierto, esta mañana se adhería a través de una nota de prensa el Partido Popular en nuestra comunidad. Como han visto, los líderes políticos han vuelto hoy al trabajo. Hemos escuchado a Roberto Jiménez, además de hacer referencia a las palabras de Miguel Sanz, a apelar a la unidad para aislar el terrorismo. Ha hecho referencia al acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva Regional de su partido el pasado 31 de julio, por la que apelaban a la unidad de todas las fuerzas democráticas frente a ETA y hacían un llamamiento a Nafarroa Bai para que de forma clara y nítida, además contundentemente, se pronuncie contra los entornos terroristas. A pesar de ello, Roberto Jiménez ha asegurado que esta lucha debe de estar por encima del debate político y ha llamado a la unión de todos. También ha querido hacer referencia a la economía, concretamente al incremento de la presión impositiva. El secretario general del Partido Socialista ha asegurado que no le gusta que se suban los impuestos, pero que si hay que elegir entre esto o el estado de bienestar, este último sería irrenunciable. Desde el PSN se asegura que estas medidas no responden a un concepto de beneficencia, sino de solidaridad. A mí subir impuestos no me gusta, pero a renglón seguido les voy a decir, entre el estado de bienestar y el incremento de impuestos, como Partido Socialista de Navarra, como secretario general del PSN, como socialista, como persona de izquierdas, lo tengo claro. Me decanto por el estado de bienestar. También con la apertura del curso político hemos escuchado esta mañana a Izquierda Unida de Navarra, que ha recordado la propuesta que realizó antes del verano para que se celebre en el Parlamento Foral un debate monográfico sobre la situación económica de la comunidad foral. Es una de las iniciativas que han presentado y que se une a otras también de tipo económico que incluyen la reforma fiscal de las rentas más altas. Izquierda Unida ha calificado de fracaso las medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno de Navarra y propone crear un pacto presupuestario netamente de izquierdas que garantice el mantenimiento del gasto social. Queremos con el voto a que haya un alcalde de UPN que se produzca un debate en profundidad sobre la situación de crisis económica que vive nuestra comunidad y las salidas que desde los diferentes grupos políticos podamos aportar para verdaderamente hacer una apuesta progresista, una salida social a esta crisis económica que vive ante el fracaso de las medidas impulsadas por el Gobierno de Navarra. Y la portavoz municipal de Nafarroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona, Uxue Barcos, ha anunciado que el próximo jueves va a presentar en el Pleno del Consistorio una moción para reprobar a la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, por no haber cumplido, dice, el mandato del Pleno del pasado 22 de junio para cesar al jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría. En este sentido, Barcos ha señalado que en el Ecuador de su mandato, Barcina ha incumplido más de 40 mociones presentadas tanto por Nafarroa Bai como por el PSN, y que esto es motivo suficiente para reprobarla. En otro orden de cosas, Nafarroa Bai ha calificado de alarmante que a estas alturas todavía no hayan hecho públicos los datos de la recaudación foral y se ha mostrado dispuesta a colaborar en la elaboración de los presupuestos del próximo año 2010 en el Ayuntamiento de Pamplona. Vamos al próximo pleno, el día 3 de septiembre, el próximo jueves, y hemos de anunciar que Nafarroa Bai sí va a cumplir su compromiso para con la ciudadanía de Pamplona y sí, por lo tanto, va a presentar este próximo pleno una moción para la reprobación de Yolanda Barcina
por no haber cumplido el mandato del Pleno, la petición del Pleno, de la mayoría del Pleno de la ciudad de Pamplona, de cesar al jefe de la Policía Municipal para empezar así a trabajar en un nuevo modelo de policía municipal. Son más de 40 las mociones aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona que no han tenido cumplimiento. Y todo esto es motivo más que suficiente para reprobar a una alcaldesa. Nos quedamos en la política municipal, precisamente aquí en Pamplona, porque el Ayuntamiento de la ciudad pretende proteger la margen derecha del río Arga, en el barrio de la Rocha Pea, para prevenir inundaciones y evitar situaciones como las vividas el año pasado. El proyecto va a constar de 4 actuaciones en distintas zonas del río. Se elevará 30 centímetros el nivel del pavimento en la zona de Rotazar y se ampliará la mota situada en el Parque de la Runa, llegando en su cota más alta a los 412,5 metros. Elevar el camino y recrecer el muro que une el puente de la Rocha Pea con el club de remo y realizar reformas en los colectores para evitar el desbordamiento del agua son las actuaciones aprobadas. Estas actuaciones forman parte del plan que el consistorio puso en marcha tras las inundaciones ocurridas en la Rocha Pea el pasado mes de febrero. Tras varios análisis de la zona, en las que se han estudiado las rasantes y cotas de la ciudad, se transmitió a los vecinos afectados del barrio que íbamos a realizar un estudio y, si fuera viable, un proyecto de protección de la margen derecha del río Arga en la Rocha Pea. Estas medidas se suman a otras ya puestas en marcha por el Ayuntamiento, como son el envío masivo de SMS. Asimismo, el próximo mes de octubre se publicará en el BON la convocatoria de subvenciones para medidas de protección ante inundaciones, como alarmas en el interior de las viviendas. Los vecinos de la Rocha Pea se muestran encantados con todas estas actuaciones. Pues que me parece fantástico, porque si se puede evitar lo que hubo en el invierno pasado, que se estropearon muchos coches y a la gente le hicieron una avería bastante grande, entonces me parece muy bien. Pues todo lo que sea hacer es bonito, ¿no? Y bien. Las obras, que tienen un presupuesto de más de 222.000 euros, serán ejecutadas probablemente este mismo año y serán de rápida ejecución. También hay noticias en otro ayuntamiento, en este caso el de Estella, porque UPN ya sabe quiénes serán 2 de sus 3 nuevos concejales. Javier del Cazo y Félix Alfaro ocuparán los puestos de las 3 ediles que ya ayer presentaron de forma oficial su renuncia. Son Loli Larumbe, la concejala de Industria, Comercio y Turismo, Silvia García, de Cultura, y Charo Ugarte, de Bienestar Social. Las 3 concejalas se han ido del ayuntamiento sin ofrecer ninguna explicación sobre los motivos de su renuncia. Las 3 tomaron la decisión de dimitir tras unos comentarios que consideraron despectivos realizados por la alcaldesa Begoña Ganuza durante las fiestas el pasado 31 de julio. Sin embargo, la dimisión no se admitió de forma inmediata, sino que se retrasó hasta el día de ayer. El Partido Regionalista está a la espera de la respuesta de una tercera persona. Vosotros podéis hacerlo. Todos hemos condenado la violencia. 120.000 navarros van a ser vacunados contra la gripe A por estar en los grupos de riesgo. Serán los primeros en recibir la vacuna, aunque habrá reservas para el 60% de la población. La consejera Puig ha resaltado que Navarra no se desmarca de las medidas tomadas ayer por el Consejo Interterritorial. Esta tarde, la ministra de Sanidad se reúne esta vez con el ministro de Educación y con los consejeros autonómicos del ramo. Unos 120.000 navarros recibirán la vacuna de la gripe A a finales de octubre o principios de noviembre. La consejera Puig ha manifestado que Navarra seguirá la senda marcada por el Consejo Interterritorial y se vacunará inicialmente a los grupos de riesgo acordados: embarazadas, enfermos crónicos, sanitarios y personal de servicios esenciales. En total, un 20% de la población. Pero la consejera destaca que todo aquel que quiera la vacuna la tendrá. Ahora, según la evolución de estos primeros meses, se podrá aumentar o no los grupos de riesgo. Habrá vacunas para aquellas personas que las necesiten, porque inicialmente serán estos grupos de riesgo, pero después, por acuerdo de las comunidades, se podrán incorporar otros grupos de riesgo. Hay que tener en cuenta que estos 2 meses, los meses de septiembre y octubre, van a ser fundamentales para ver cómo evoluciona la enfermedad en Navarra. También en el Consejo Interterritorial se acordó adelantar la vacuna de la gripe estacional entre el 15 de septiembre y la primera semana de octubre. Para hacer frente al virus, el departamento va a repartir 225.000 folletos como este y ha puesto en marcha una página web. En ello se nos explica qué es la gripe A, cómo evitar su transmisión, cómo actuar si se ha contraído la enfermedad o cuándo acudir al centro de salud. Si aún nos queda alguna duda, se ha habilitado también un teléfono informativo, el 848 42 50 50.
Puig ha querido destacar en que ahora es especialmente importante tener una conciencia sanitaria. Que tu familia esté sana, pues tienes que pensar en otras personas y también tanto en cuanto a las medidas de transmisión. Hay que lavarse las manos, hay que utilizar pañuelos de tirar, hay que tener una serie de medidas higiénicas y hay que pensar que esa higiene que tú tengas pues también va a repercutir en los demás. Hasta el momento en Navarra han contraído el virus 49 personas, de las que 4 permanecen ingresadas, 2 de ellas en la UCI, una mujer embarazada de 27 años en el Virgen del Camino y un varón de 54 en el Reina Sofía de Tudela. Todos estamos muy pendientes de cómo va a afectar a la pandemia de gripe A la vuelta al cole de los escolares, pero la apertura del curso educativo en Navarra ha cambiado este año de protagonistas porque ya han sido los alumnos de la universidad los que han estrenado el mes de septiembre volviendo a las aulas. Un cambio de calendario motivado por la adaptación al Plan Bolonia que les ha obligado a iniciar el curso cuando todavía muchos se sentían en pleno verano. Y es que caprichos de la meteorología, un sol espléndido lucía hoy cuando miles de estudiantes universitarios, mochila al hombro, regresaban o acudían por primera vez a sus clases en la universidad. Ha sido una jornada de reencuentros con viejos compañeros, de cuadrar horarios y de localizar las aulas correspondientes. Me gusta mucho la iniciativa de Bolonia porque se termina también antes. Yo pienso que para los que empieza está bien, pero para los que estamos ya estudiando nos perjudica un poco. Este verano ha sido un poco sándwich, todo muy junto. Y siguiendo el símil gastronómico, a algunos esto de empezar el curso tan pronto se les ha atragantado un poco. Es un poco durillo porque está el resto de tus amigos en la playa y les queda un mes, pero bueno, yo la verdad es que tenía ganas. Yo lo llevo un poco peor que ella, pero es que ella es muy optimista. Pero vamos, yo lo llevo peor, la verdad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Luego también acabamos antes, ¿no? Con fuerzas. ¿Tienes todo claro ya? ¿El horario, los créditos, las asignaturas? Sin matricular estoy aún. La Universidad de Navarra se ha adelantado con este calendario al de otras universidades que todavía trabajan para adaptar sus titulaciones al nuevo espacio europeo de educación superior, algo en lo que ellos llevan trabajando más de un año y que ya aplicaron de forma pionera el pasado curso en la Facultad de Medicina. Lo que nos decidimos es a intentar que a lo largo de todo el curso pasado se hicieran todos los planes de estudios nuevos, se presentaran, se aprobaran, poder comenzar este curso ya en ese sentido con más tranquilidad y dedicarnos, por tanto, ya con los esfuerzos fundamentalmente a hacer una buena implantación, a mejorar las metodologías docentes, los sistemas de evaluación, etcétera, de alguna manera ya habiendo superado ya ese primer paso incómodo que es el de que conseguir las aprobaciones, las verificaciones del Consejo de Universidades. Tomado ya el primer contacto, ahora tienen por delante meses de clases, apuntes, prácticas y exámenes, o lo que es lo mismo para quienes ya pasamos por ello, uno de los mejores años de su vida. Las rentas de capital y las plusvalías, es decir, todas aquellas ganancias que no provengan de la actividad directa de trabajadores y empresas, serán las principales afectadas por la subida de impuestos que prepara el Gobierno del Estado. El presidente del Ejecutivo ha reiterado su disposición, además, a modificar la deducción de 400 euros en el IRPF que introdujo en 2008 para fomentar el consumo y que, según sus cálculos, cuesta al Estado 6.000 millones de euros. En materia económica, también hemos sabido que los sindicatos exigen al Gobierno que se amplíe la ayuda de los 420 euros para los parados que hayan agotado su prestación de desempleo. Defienden que la retroactividad debe extenderse al 1 de enero de 2009 y alargar el tiempo de aplicación durante todo un año. Para tratar todos estos temas se reunieron el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien ya había adelantado que el único punto negociable era la fecha de inicio de la medida. Y hablamos ahora de la situación económica, pero lo hacemos aquí en Navarra porque los trabajadores de la empresa Construcciones Metálicas Comansa conocieron ayer que la dirección ha presentado un expediente de regulación de empleo. Un ERE que contempla la extinción de los contratos de 90 empleados, así como la suspensión de los contratos de trabajo del resto de trabajadores por un porcentaje del 50% de las jornadas en trabajadores de producción y del 40% en las jornadas del personal de oficina durante todo un año. La dirección reitera que esta medida es imprescindible para posibilitar el futuro de la empresa y el máximo número posible de puestos de trabajo.
El juicio por el asesinato de la joven de Irún, Nagore El-Afag, se celebrará los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de noviembre. Va a celebrarse en sesiones de mañana y tarde en el Palacio de Justicia de Pamplona y será con jurado popular. Los miembros del jurado deberán determinar si el joven José Diego Illanes asesinó a Nagore El-Afag el 7 de julio del año pasado durante los Sanfermines en un domicilio de Pamplona y si tras cometer el asesinato trasladó el cadáver de la joven a un paraje de Orondrich para intentar ocultarlo. El procesado se enfrenta a la acusación del Ministerio Fiscal, la de la familia de la joven asesinada, el Ayuntamiento de Pamplona, el Instituto Navarro para la Igualdad y las Juntas Generales de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Irún. El fiscal pide la pena máxima por asesinato, 20 años. Un retén del Servicio de Bomberos del Gobierno de Navarra permanece a lo largo del día de hoy en el COAZ, en Urraúl Alto, donde ayer por la tarde se declaró un incendio de vegetación cuyas causas todavía está investigando Policía Foral. El fuego quemó una ladera de Montebajo, pinos y robles. Se inició a las 4 de la tarde y quedó controlado para las 8. En las tareas de extinción participaron bomberos de los parques de Navascués, Tafalla y Sangüesa y también los 3 helicópteros del Gobierno de Navarra. Hasta allí acudieron, además, en tareas de apoyo, 3 avionetas del Ministerio de Medio Ambiente, según informaba a última hora el Ejecutivo Foral. La policía sigue solicitando, además, la colaboración ciudadana para localizar a las personas que pudieron provocar un fuego este fin de semana en Ezcaba. Tengan en cuenta que a partir de este fin de semana los controles de droga van a convivir con los controles de alcoholemia si ustedes van al volante. Los agentes de la Policía Foral van a someter a esta prueba, a la detección de consumo de narcóticos, a aquellos conductores que presenten indicios de encontrarse influenciados por algún tipo de estupefaciente. Van a instalarse en rutas y en horas concretas, en los puntos en los que se sospecha que el consumo de drogas es más frecuente, por ejemplo, discotecas o zonas para salir de marcha. En la madrugada del lunes ya se realizaron los primeros controles de manera oficial en la zona de Tudela y un 85% de las personas que fueron controladas dieron positivo. ¿Cuánto puede ser? Aproximadamente unos 3 minutos. Son 3. ¿A 3? Ya es suficiente. En un instante vamos con los deportes. Hoy los rojillos descansan, pero mañana volverán al entrenamiento y al trabajo. Enseguida vamos a repasar cómo ha quedado la plantilla de Osasuna tras el cierre del mercado de fichajes y vamos a comprobar además cómo la afición sigue respaldando al equipo pese a los sufrimientos de las últimas temporadas. Y además estaremos en Artajona, que este fin de semana volvía a la Edad Media. En unos instantes nos daremos un paseo por esta villa con unas actividades en las que se volcó todo el pueblo. Abrimos ya la página de deportes. Ayer se cerró el último día del mercado de fichajes y ventas y Osasuna se quedó como estaba. No obstante, el conjunto rojillo no se quedó parado, ya que intentó el fichaje del lateral derecho del Atlético de Madrid, Juan Valera, aunque no terminó cuajando. En el apartado de bajas se apuraron las salidas del canterano Joaquín Esparza y del delantero chileno Nico Medina, pero al final van a permanecer en el equipo. Este último va a quedarse sin dorsal, ya que es el cuarto extracomunitario. Y ahora que tanto se habla del virus FIFA, junto con las lesiones, puede dejar al equipo de Camacho en cuadro de cara al partido amistoso del Girondins el próximo viernes en Burdeos. Hasta 6 jugadores, entre los que se encuentran el sub-21 Azpilicueta y Monreal con la absoluta. Viajarán con sus selecciones para disputar partidos internacionales. A ellos habrá que sumar 3 lesionados más del Port, Sergio Fernández y el nuevo delantero Aranda. El tirón osasunista se mantiene a pesar de la crisis. Esta temporada va a contar con 547 socios más que la pasada campaña. Los 15.673 socios suponen la cuarta mayor cifra desde el año 1980 y podría ser todavía más porque sigue abierto el plazo
para abonarse. Este dato todavía tiene más valor después de la mala campaña pasada, lo que reafirma la ilusión de la parroquia rojilla con el equipo, además de ser el 6º año que no sube el precio del abono. En este sentido, pocos clubes pueden decir lo mismo. Los bravos rojillos, volamos con cada salto de gran sabiduría. Ingeniería. Dícese del conjunto de conocimientos y técnicas para resolver problemas que afectan a la humanidad. Ingenio para un mundo mejor. Iberdrola. Tras una noche calurosa que ha sido tropical en muchas zonas de la comunidad, hoy bajan las temperaturas máximas y además nos acompañan los chubascos y tormentas. Para mañana, menos riesgo de lluvia, pero seguiremos con algunas nubes. Mañana en el interior de Cataluña, mitad norte de Aragón y norte y este de Navarra, chubascos localmente moderados y ocasionalmente con tormentas. Intervalos nubosos en el litoral de Galicia, tendiendo a muy nuboso o cubierto con lluvias débiles. Poco nuboso o despejado en la mitad sur, con intervalos nubosos en el litoral sureste peninsular. En Baleares y Canarias, intervalos nubosos. En Navarra, en la zona norte y noreste, nubosidad con posibilidad de algún chubasco o tormenta localmente fuertes, siendo más probables de madrugada o a primeras horas. En el este y sur, predominio de la nubosidad, sin descartar todavía de madrugada algún chubasco o tormenta. Nuboso en el oeste y centro con posibilidad de madrugada o a primeras horas que pueda dar algún chubasco o tormenta. Los vientos flojos serán variables o en calma, predominando los del norte. Las temperaturas máximas irán en ligero descenso y las mínimas en moderado descenso. Un objetivo. Una visión. Y un equipo para hacerlos realidad. Iberdrola, una manera de hacer las cosas. Las calles de Artajona regresaron durante este pasado fin de semana a la época medieval. Un año más, los vecinos de la localidad se volcaban en esta celebración, cambiando sus habituales atuendos por otros más típicos de aquella época. La novena edición de estas jornadas medievales de encuentro con la historia hizo que damas y caballeros invadieran las calles de Artajona, que fueron decoradas con más de 300 pendones de la época, convirtiendo la localidad en un auténtico mercado medieval. Aquí la gente, en cuanto que empiezan los medievales, pues intenta colaborar, vestirse y ambientar un poco el pueblo. Hay un ambientazo recomendable para que la gente venga, ¿no? La gente de fuera. Hombre, es que el pueblo y el sitio lo merece. Creo que Artajona invita a venir vestidos de medieval, ¿no? Las características de nuestro casco y especialmente el cerco y la amplitud que tiene todo esto, pues la verdad es que es el lugar ideal para una vuelta al pasado, ¿no? A la Edad Media. Una vez inauguradas las fiestas, con el pregón del consejero de Cultura Juan Ramón Corpas, comenzaron los diferentes espectáculos de animación con representaciones callejeras de pasajes históricos llevados a cabo de la mano de los vecinos del pueblo. Una actuación que nos remonta pues a la llegada de los canónigos de Toulouse, que fueron los que montaron todo el tinglao del cerco. O sea, todo lo que hay aquí del cerco, todo lo que podemos decir de Artajona, de nuestra historia y todo el orgullo de nuestro pueblo, se debe a los canónigos de Toulouse. También numerosos artesanos demostraron sus habilidades ante el público. Vidrieros, plateros y alfareros, entre otros, se encargaron de engalanar la fortaleza. Otro de los actos más populares fue la comida medieval, a la que asistieron cerca de 200 personas y en la que pudieron degustar unas sabrosas pochas. Sin duda, unas jornadas que se convierten en el mejor escaparate para Artajona. Bueno, pues así ponemos el punto final a la crónica de este martes, el 1 de septiembre. Volvemos a partir de las 8:30 con Ainhoa Hernández. Más noticias mañana a la misma hora. Aquí les espero. Hasta entonces, disfruten del día. Adiós.